Ok. La licenciada Diana Aquino Nolasco, bueno, es licenciada en psicología. Ha participado con el INEGI en encuestas especiales como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRE, 2011 y 2015, Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y Delincuencia, ECOPRED, 2014. Asimismo, con asociaciones civiles ha participado en proyectos de género y no violencia. En 2012, en Equidad, el respeto es la ruta, quinta etapa. Prevención de la violencia de género en niñas y niños de quinto y sexto año de escuelas primarias de la ciudad de Oaxaca. Constrúyete en zonas de Mixteca y Valles Centrales. Además, se ha capacitado con programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con asociaciones civiles en temáticas como metodología de la educación popular, intervención en crisis con jóvenes, con asociaciones civiles también en temáticas como actualización en pruebas psicométricas y proyectivas, hablemos de la muerte en la infancia, crianza asertiva, suicidio y duelo silente, justicia restaurativa. Con DEC UNAM ha participado en temas como temáticas amor y desamor, una mirada desde las neurociencias, depresión y suicidio, intervención en crisis, psicopatología infantil, trastornos internalizados. Y además ha tomado otros cursos, como prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio, fortalecimiento de la atención psicológica a través del uso de tecnologías, capacitación específica del personal de psicología del programa de violencia de género para la atención de violencia sexual virtual, el foro virtual Aborto y Salud Mental, y actualmente estudia el diplomado Terapia Cognitivo-Conductual en Salud Mental, modalidad virtual en INCONSAME. Asimismo, en la actualidad es coordinadora de intervenciones preventivas y reeducación de los servicios de salud de Oaxaca. Entonces, pues primero que nada agradecerte muchísimo, Diana, la aceptación a esta invitación. Sé que andas bastante ocupada y bueno, seguro que será enriquecedor. Muchísimas gracias y adelante. Pues buenas tardes a todos y a todas. Puedo ver algunos rostros conocidos que han estado también participando, ¿no?, en estas actividades que tan amablemente nos ha invitado el DIF, con esta finalidad, ¿no?, de irnos actualizando, pero también de compartir conocimientos, saberes y enriquecer, ¿no?, la práctica profesional, tanto pública como privada. Entonces vamos a abordar muchos conceptos básicos que probablemente ustedes ya conocen, pero siempre es importante como retomar las bases para saber cómo intervenir en algunas situaciones de violencia. Y como psicólogos, psicólogas o profesionales que están apoyando, ¿no?, en cada una de las áreas donde ustedes se desarrollen o se desempeñen, pues es importante tener claro algunas partes que son la base, ¿no?, del quehacer en situaciones de violencia. Voy a permitirme presentar algunas diapositivas. Y esta actividad va a ser como muy lúdica y muy compartida. A ver si ahí ya se ve completa. Sí, ya la vemos. Entonces, gracias, Juan. Pues entonces vamos a ver estas consideraciones básicas, ¿no?, de la atención en las situaciones de violencia. Pero sí me gustaría también tener un poquito de interacción con ustedes o mucho de interacción con ustedes y con cada uno de los participantes referente a cuáles consideran ustedes también que son esas cosas que debemos de saber para intervenir tal vez directa o indirectamente en situaciones de violencia. Aquí tal vez puedo ver las manitas levantadas y vamos a ir participando también a este respecto. O algunos ya están trabajando sobre estas situaciones en específico en su labor. Bueno. Ok. Ahí tiene prendido Soledad o fue un error de dedo.
Ok, vamos a seguir. Les voy a ir mostrando algunas partes y sí voy a requerir de su apoyo. Entonces, si hablamos de las consideraciones básicas en la atención de las situaciones de violencia, pues, ¿qué debemos de conocer? Primeramente, pues, ¿cuál es nuestro marco o normas que debemos de conocer respecto a ello? Como bien mencionaba Juan, yo estoy un poquito más orientada en este momento en lo que tiene que ver con la violencia, la prevención, la atención de la violencia para con mujeres en lo que es sector salud. Entonces, un poquito de lo que vamos a ver va a estar orientado más en esa temática. Entonces, si tendremos que tener la consideración antes de entrar en ello, es que no todo profesional de la salud tiene las habilidades y los conocimientos para entrar en el abordaje de temáticas de violencia, pues es importante sí que si bien es una situación que se puede presentar en cualquier ámbito que nosotros nos encontremos, es importante conocer parte de la ley que hace esta referencia. Y aquí podemos ver algunas imágenes de algunas normas, algunas leyes que están relacionadas con esta práctica, ¿no? Sobre todo en psicología, de la temática y la atención de las violencias. ¿Alguno de ustedes puede reconocer algunas de ellas? La NOM 046. Sale. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a partir de la parte de que la legislación maneja varios aspectos. Y cuando hablamos de violencias, debemos de también tener claro que debemos de hablar de derechos humanos, de los derechos a los que, según la Constitución, tanto hombres como mujeres podemos acceder. Y algunos de los esenciales son este acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a no ser segregados o discriminados, ya sea por raza, por preferencias, por situación social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ello, debemos considerar que para la psicología y para la medicina también, precisamente la norma 046 habla precisamente de esta violencia familiar sexual y contra las mujeres en criterios específicos, pero antes de ella se genera la Ley General de Víctimas. Y la Ley General de Víctimas establece ciertos preceptos de qué es una víctima para poder dar paso a las normas también, o a veces se generan primeramente las normas. Y después esas atenciones específicas con modelos, ya sea psicológicos, guías, protocolos, herramientas de detección para poder ir visualizando estas situaciones en los diferentes ámbitos donde nosotros nos encontramos. Si bien cuando consideramos que hay este tipo de legislaciones y que dentro de ella también se alinean a otro tipo de normas, podemos ver que en esta imagen no solamente hablamos de la norma 046, sino también hablamos de la norma 05, que habla de planificación familiar. ¿Por qué? Porque la salud reproductiva también es un derecho. Hablamos también de la norma 7, que es de atención a mujeres en situación de embarazo, parto, puerperio. Hablamos también de otras que tienen que ver con agentes químicos, situaciones epidemiológicas, con la prestación de los servicios y diferentes tipos de unidades. Ahora bien, es importante considerar que si bien hay un marco como tal y buscamos que esa normativa sea establecida y sea implementada en cada uno de los lugares en los que tienen están regidos por ellas, vemos que a veces no se cumple como tal. Y es importante que nosotros, si vamos a estar trabajando con estas situaciones, también sepamos cuáles son las limitaciones que nos podemos encontrar en diferentes rubros o diferentes aspectos, incluso en la misma aplicación de las normas ya establecidas. Entonces, en esa imagen podemos ver normas y podemos también ver que dependiendo del tipo
de atención o de usuario o usuaria que nosotros tengamos va a ser el tipo de protocolos o de herramientas que vamos a ocupar en estas situaciones de detección, atención o canalización en situaciones de casos de violencia. Ahora bien, ya vimos algunas de manera general, ¿no? De cuáles están relacionadas con esta parte de la atención a situaciones de violencia. ¿Alguien que me pueda decir en sus ámbitos de competencia alguna de estas la ha implementado y cómo? Pues la norma, sobre todo en capacitación. Uh-huh. Ok, entonces tal vez algunos han recibido capacitación de la norma y generalmente a todos los servidores públicos que estamos en salud y en psicología nos hacen, ¿no? Como una iniciación en lo que son protocolos, normas y programas que vamos a estar viendo, ¿no? Algunos de ustedes o la mayoría están dentro de los servicios públicos de atención y cada uno va a estar regido por ciertas normas, ¿no? Obviamente los que trabajan en DIF deben de conocer todo lo que tiene que ver con infancia y juventud, ¿no? Los que trabajamos directamente con atención a víctimas, por ejemplo, a mujeres, debemos de conocer todo lo que implican esas legislaciones y esos protocolos. Entonces, podemos ver que en capacitación tal vez tenemos ese conocimiento, o tal vez nos los mandaron en PDF, lo guardamos y ahí quedó, ¿no? Ahí después lo leo para cuando lo necesite. Pues vamos a ver que dentro de ello es importante conocer que las situaciones de violencia hablan de víctimas y hablan de agresores. Si nos vamos como tal a la Ley General de Víctimas, el artículo 4 hace referencia a que hay víctimas directas, ¿no? Que básicamente son a veces las que nosotros llevamos a atender y de diferentes tipos de violencia, ¿no? Y ellas son las que sufren el daño de estos actos violentos, ya sea en su persona, en su mente, en sus propiedades o en la limitación del ejercicio de sus derechos. Entonces, si vamos con ello, pues el artículo 4 de la Ley General de Víctimas habla respecto a ello. Pero hay que saber que cuando nosotros estamos trabajando con estas temáticas, hay también víctimas indirectas y hay víctimas potenciales. Si nosotros hablamos de las víctimas directas, como decíamos, es la persona que como tal sufrió el daño. Pero si hablamos de las víctimas indirectas, son los que están en la circunferencia o en la periferia de esa situación o ese acto violento. ¿Cuáles entran en las víctimas indirectas? Para ustedes, si una víctima directa es obviamente tal vez el que sufrió un abuso sexual, de violencia de tipo sexual, si es con bienes el que fue despojado de una propiedad, ¿cuáles serían dentro de ese círculo tal vez familiar, social, una víctima indirecta? ¿Alguien que me ayude por aquí? Lo pueden poner en el chat si no quieren como tal abrir su micrófono. O también pueden levantar la manita, tenemos esa opción en el Zoom. ¿Ustedes creen que alguna persona que da atención a casos de violencia puede llegar a ser parte de alguna víctima indirecta o potencial? ¿O los que trabajamos con este tipo de situaciones no corremos ningún riesgo? Sí, sí estamos en riesgo. En el chat, Zaira respondió, por ejemplo, los hijos. Y Aleida también. Podrían ser las hijas o los hijos. Exacto, así es. Entonces, vamos a ver que hay víctimas directas, que son el que pasó por esta situación, y los que estuvieron inmersos en la situación, los hijos e hijas. Muchas veces a nosotros nos llegan
la víctima en sector salud, por ejemplo, la víctima de una agresión sexual, ¿no? Y puede ser un menor, puede ser un adolescente o un adolescente, o una persona de edad mayor, una persona con alguna discapacidad, o alguna persona que estaba en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces es importante que, como dice también aquí, hay víctimas que tienen que ver por esas características en las que ellos se encuentran habitando. Cómo son afectadas por sus derechos, personas en desplazamiento, ¿no? Que tienen sus propias condiciones, ya los vulneran para poder ser víctimas de un acto de violencia. Si bien vemos que las víctimas indirectas, como ustedes bien comentaban, pueden ser los hijos, las hijas, los padres, hay veces en las que incluso en una situación de violencia, cuando una persona va y le quiere procurar alguna atención, alguna información, ¿no? Que puedo visualizar que mi vecino, mi vecina está pasando por una situación así y yo tengo información, le brindo información y tal vez esa información llega porque le checan su celular, ¿no? Y dicen, ah, la vecina le está sonsacando, le está diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahí nos podemos volver en una víctima por estar prestando el servicio o por estar apoyando o dando sugerencia en este trabajo. Así es. Los compañeros de trabajo, los terapeutas, las personas que son redes de apoyo para las víctimas, nos podemos volver en víctimas potenciales. Y por eso es importante también tener claro cuáles son las limitaciones de nuestro ejercicio profesional. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso, pero vamos a ir poquito a poco. Y veamos que está también esta parte de los grupos. Los grupos o las comunidades o las organizaciones sociales que tienen, por las características de su composición, ya limitaciones en el ejercicio de sus derechos. Yo les decía, los niños migrantes, las personas desplazadas, en este tiempo en el que hubo terremotos, temblores, pérdidas de su habitación, de su techo, al ser desplazados, ellos también perdieron parte de sus derechos, ¿no? Y pueden ser vulnerables a vivir algunas situaciones de violencia, no solo por esta catástrofe natural, sino por el ejercicio de otro tipo de conductas no adecuadas o no vinculadas a realmente prestarles un servicio o una atención. Entonces, eso nos habla la Ley General de Víctimas, ¿no? En este apartado de qué es una víctima. Pero también hace referencia de que la ley tiene diseñados, yo les decía, reglamentos, protocolos y ciertas aplicaciones que nosotros debemos de implementar para poder llevar a cabo lo que dice la ley, tanto desde la Constitución hasta el ejercicio como tal de la atención. En ese artículo 5 de la Ley General de Víctimas hace referencia a que nos debemos de dirigir con ciertos principios. Entonces, si vemos estos principios, habla de la dignidad, habla de la buena fe, habla de la complementariedad, de ser diligentes, de hacer un enfoque diferenciado y especializado. En principios, pues dices, bueno, son muchos principios que hay que aplicar, ¿no? Pero ¿dónde aplica cada uno? Es importante reconocer que en esta parte de la dignidad vemos que entra desde derechos humanos, ¿no? Que todo ser humano es digno de ser tratado precisamente con esta dignidad por el simple hecho de ser humano. La buena fe es aplicable también cuando estamos haciendo atención y protocolos con situaciones, por ejemplo, de violencia. En nuestro estado ya hay una legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo y también esta parte de la atención en caso de un embarazo por situación de violación, ¿no? Entonces, ahí habla un principio de buena fe. Más adelante les voy a presentar un videíto referente a esto. Vamos a estar leyendo aquí una pregunta. Dice, yo tengo una pregunta
Si a consulta llega un caso de maltrato infantil, por ejemplo, de madre a hija, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Depende de algún grado de violencia? Recordemos que yo les decía, hay parte de las leyes que hacen referencia precisamente a salvaguardar la integridad física y sobre todo cuando es una situación de un menor de edad, ¿no? Implica varias consideraciones en ese aspecto. Ahora, cuando nosotros recibimos una situación o un caso de este tipo, debemos de priorizar algunas circunstancias. ¿Qué es la necesidad prioritaria de ese usuario o de esa usuaria? El tipo de maltrato, ahorita vamos a ver más adelante que hay indicadores de maltrato dependiendo los casos. Y si su integridad física está en riesgo, lo primordial es salvaguardar la vida del menor o de la persona que se encuentra en esa circunstancia. Si es el caso, ahí tendríamos que ver cuáles son las circunstancias específicas del caso para ver cómo se tendría que trabajar y recordando también esta parte de la complementariedad entraría ahí. Tal vez yo lo recibo en una consulta privada, ¿no? Y vemos que parte de lo que nos piden las normas que hablan referente al expediente clínico, nos dicen que nosotros debemos de hacer las anotaciones específicas porque nuestros expedientes pueden ser solicitados por una autoridad para pasar a un proceso jurídico de identificación o de fincar responsabilidades a alguna persona en el caso tal vez del maltrato infantil o de algunas otras circunstancias. Entonces, la violencia tiene indicadores de cómo podemos visualizar los tipos de violencia que permanecen y es importante también identificar que sí, generalmente cuando hay situaciones de violencia, la persona que ejerce la violencia puede ser del círculo inmediato, que podría ser del círculo familiar o de un círculo externo. Entonces también esto va a depender de cómo estaríamos abordando la circunstancia. Ahora bien, lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero sí tenemos nosotros una implicación legal de hacer avisos al Ministerio Público, que es diferente a una denuncia, y lo vamos a ver más adelantito, en situaciones de violencia, cuando nosotros las detectemos. ¿Va? Entonces, creo que va a quedar un poquito más claro adelante, refiriéndonos a esto del grado de violencia. Entonces, retomando estos mecanismos, aquí les decía que también podíamos con esta pregunta meter lo que es la complementariedad, porque, por ejemplo, si yo doy atención preventiva, dando pláticas, dando consejería, pero mi atención inmediata no es a menores, yo tengo que canalizar, ¿no? Entonces, y ahí la atención tendría que ser complementaria o hacer la referencia a la instancia más adecuada para manejar esa situación en específico. También podemos ver ahí la debida diligencia, dice, ¿no? Entonces, yo sé que estas situaciones, por ejemplo, si es una situación de violencia en que pone en peligro su vida, pues se tiene que actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la diligencia. El enfoque diferencial y especializado, yo les decía, dependiendo del caso, voy a hacer una diferencia en cómo voy a trabajar con un menor que viene con indicios de abandono, por ejemplo, ¿no? O con un menor que se está poniendo en riesgo su seguridad física porque no se le está dando un tratamiento y habría que indagar las circunstancias inmersas en ello. O bien si es una persona que ha sido violentada en diversas ocasiones en los diferentes tipos de violencia y ya presenta un intento, por ejemplo, de feminicidio. O sea, es diferente el trabajo que se va a hacer y la canalización que se tendría que hacer con cada uno de esos casos.
En este caso de las actividades de los servicios públicos, pues tienen que ser gratuitos, pero no todos los servicios públicos pueden darte toda la atención. Por ejemplo, en los servicios de salud hacemos la situación preventiva, la situación de atención y la situación especializada en el caso de mujeres que han vivido situaciones de violencia. Pero en el caso de generar que la persona tome la decisión de hacer situaciones jurídicas, bueno, la tendremos que canalizar a la instancia correspondiente, ¿no? Y así, cada uno de estos mecanismos y cada uno de estos principios debemos de tener nosotros claro. Y en el caso que preguntaban, es el interés superior de la infancia, por ejemplo, ¿no? Que ahí tendría que entrar este principio. Ahora, todas las personas sabemos que tenemos derechos, pero no todos los derechos los conocemos. ¿Algunos saben alguno de esos 37 derechos que maneja la Ley General de Víctimas? Uno de los principales puede ser el vivir libre de violencia. Gracias, Mónica. ¿Alguien más que sepa de alguno? O que se lo puede imaginar, tal vez no lo tiene tan claro, pero con lo que hablábamos anteriormente, pues como que nos podemos dar indicios de cuáles serían los derechos. Acceso a la justicia, reparación del daño, no se me ocurre. No discriminación. ¿Perdón? Ajá, no discriminación, derecho a no ser discriminados. Exacto. Y dice vivir en condiciones de bienestar. Así es. Acceso a la información, correcto. ¿No? Pues sí, exacto. Entonces, de repente es importante que nosotros si vamos a entrar en esta parte, debemos de conocer cada uno de esos 37. Habla del acceso habla del acceso a la información, habla de una atención justa, de una no revictimización, de una atención especializada, que en dado caso que la situación de violencia tenga que ver con despojo, igual el acceso a la justicia, que también nosotros debemos de prevalecer la seguridad de la persona, debemos de darle una atención integral, ¿no? Y ahí es importante conocer los derechos que tienen y también para nosotros comentarles, ¿no? Que tal vez en esta instancia en la que van a presentarse, no podemos darle el acceso a todos sus derechos, pero sí le podemos canalizar al otro servicio que le puede dar la atención jurídica, la atención médica, la atención de restauración del daño y cuáles son esos procesos para que nosotros podamos también decirle referente a qué se va a enfrentar en cada uno de esos protocolos, porque cada institución maneja un protocolo de atención dependiendo de la circunstancia. Y si no lo conocemos, también decirlo. Es importante les decía al principio, como reconocer las limitaciones que podemos tener tal vez en el puesto y en el que estamos desempeñando, o bien manejaban también, ¿no? Estas redes que podemos generar entre profesionales y profesionistas y entre la comunidad en general, que ahorita vamos a ver un poquito de ello, para precisamente brindar la mayor información posible. Entonces, más adelantito dentro de los materiales que les voy a mandar para que Juan les comparta después de esto, va a ir también la ley general para que le demos una leidita y conozcamos cada uno de esos 37 derechos que no solo tienen las víctimas, sino que tenemos todos, independientemente que hayamos sido sujetos de alguna violación de nuestros derechos, ¿no? Y es importante conocer los derechos que nosotros tenemos para también poder orientar a otros respecto a ello. No nos vamos a entrar a eso, pero queda así como la espinita, precisamente por estas consideraciones básicas. Hablábamos que después de la ley de víctimas también se genera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ese se promulga en el 2007 y su objetivo es establecer precisamente mecanismos tanto de la Federación, del Estado, como que cada una de las de cada una de las identidades para precisamente
combatir, ¿no? Estas situaciones de violencia en diferentes flancos, digámoslo así. Ay, creo que me pasé una, dame 2 segundos. Así. Okay. Entonces, cada una de las normativas que se manejan trae principios básicos que pretende establecer en la sociedad y en varios ámbitos. Aquí la ley precisamente promueve este marco general a decir cómo es que van a ir impartidas o compartidas las responsabilidades en situaciones de violencia. Yo les decía, seguridad pública tiene una función, salud tiene una función, como parte de todos los organismos que están vinculados a ellos. La policía tiene una situación, la fiscalía tiene otra situación que atender, ¿no? Y cada uno en sus ámbitos de competencia. Es importante que yo les comentaba que cuando nosotros hablamos de la violencia, debemos de tener claro también que existen formas, como tal lo dice la ley, que es de prevención, atención y erradicación. En el caso de la prevención, que muchas veces cuando estamos en sector público son a las que atendemos, sobre todo cuando estamos en el área psicológica, a menos que ya estemos nosotros orientados con una capacitación más especializada para la atención como tal de víctimas, a veces nada más haremos el acompañamiento primario. Entonces podemos acceder en esta parte a la prevención primaria, que es precisamente estas actuaciones dirigidas a la prevención. Como puedo hablar un poquito más de salud que de otras áreas, les puedo decir que nosotros tenemos tanto la atención primaria y la atención secundaria y también la especializada, ¿no? La terciaria. En la primaria, como ustedes conocen algunos, y en alguna oportunidad nos dieron el espacio para hablar de las intervenciones precisamente que se tienen con salud, y se hace esa, ¿no? Primero, el visibilizar las situaciones que tal vez por la cultura, por donde estamos inmersos, no considerábamos que son ejercicios de violencia. En la prevención secundaria, pues ya es como el ir detectando situaciones con los usuarios que llevan a nuestros servicios para detectar si hay alguna situación de violencia. Ahorita les voy a mostrar un poquito estos indicadores de manera general, porque creo que tal vez me vaya a comer el tiempo. Y en la terciaria es ya la atención especializada para las situaciones prolongadas de las situaciones prolongadas que vivieron personas en situación de violencia. Entonces, a largo plazo hay servicios especializados que dan esta atención para ir recuperando, ¿no? La estructura tanto emocional e incluso a veces física, para hacer esta rehabilitación integral. Entonces, cuando hablábamos de estos 37 derechos que tenemos, precisamente entran ahí, que tengamos nosotros una atención integral para subsanar en cierta forma las afectaciones relacionadas con esta vivencia de situaciones de violencia. Ahora, también se hablan de tipos de violencia, ¿no? Y yo me imagino que cada uno de ustedes ha escuchado y cada una de ustedes ha escuchado estos tipos de violencia, ¿no? Que hay una violencia física, psicológica, patrimonial, económica, violencia sexual. Y que algunas de las que no están tipificadas aquí, que también vamos a ver un poquito más adelante, que tienen que ver con otros marcos normativos, hace referencia, ¿no? a todas estas situaciones que pueden estar viviendo. Y en este caso, con la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues hace esta especificación, aunque ya se ha también prolongado un poquito estas violencias. ¿Alguno o alguna de ustedes que pudiese reconocer alguna de las que se han agregado aquí? Exacto, Karim. La violencia digital, ¿no? Que ya también hay una área especializada, ¿no? De seguridad pública para seguir todo este procedimiento en violencia digital. Y también como anexo a ella, las
las legislaciones y los reglamentos que hacen referencia a la ley Olimpia, ¿no? También de este tipo de circunstancias en la violencia digital y el de difundir fotografías o situaciones que se han dado en la intimidad. Así es, también ahí entra el ciberbullying. Perdón por la pronunciación, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero lo voy a decir como lo leo, el grooming y el ciberacoso. Así es, esas son las que se han estado visibilizando también y ya se han puesto también en cierta parte de la legislación. Ahorita vamos a clarificar, gracias Moni, esta parte de la violencia digital. Y precisamente vamos a ir en esta parte de la normativa a esto que significan las modalidades, ¿no? Porque una cosa es el tipo de violencia y otra cómo o en qué ámbitos o aspectos se ve manifestada estos tipos de violencia. Y precisamente vamos a ver esto de las modalidades de manera general. Las modalidades de la violencia, como bien atinaba Moni a comentarnos, también ahí entra la violencia digital. Entonces, va a haber violencia que por su modalidad es por el lugar o el ambiente en el que se está presentando, es que se identifica. Si es en el ambiente familiar, y si alguien recuerda, anteriormente se manejaba como violencia intrafamiliar, ¿no? Y se cambió el término de violencia intrafamiliar porque la violencia se ejerce entre personas que tienen relación tanto sanguínea como legal y no necesariamente tiene que estar incluida en la perspectiva de las 4 paredes o de las que haya en el hogar, ¿no? Por eso se cambió esta denominación también. Entonces ya es una modalidad en el ambiente familiar, la violencia en lo laboral y en lo docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional, violencia política, hacemos referencia aquí a la violencia digital y mediática, y a la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Ahora aquí quiero detenerme un poquito y preguntarles, ¿Oaxaca cuenta con esta declaratoria de alerta de género? ¿Ustedes saben qué municipios entran ahí? ¿Se imaginan que tal vez donde vivo tiene alerta de género? Yo me lo pregunté en algún momento, porque antes de meterme directamente, ya con el trabajo, con casos de violencia, como es mi situación en este momento, aun cuando trabajamos con género, a veces estamos inmersos en toda esta violencia comunitaria, ¿no? Y se nos hace parte del sistema, ¿no? Ciertas actitudes que se presentan. Entonces, les puedo comentar que yo en alguna situación yo dije, no, pues yo estoy bien segura en mi colonia. Ahorita retomamos un poquito eso. Yo estoy bien segura en mi colonia, aquí no pasa nada, ¿no? Dicen, bueno, les voy a compartir, yo vivo aquí por Santa Lucía, ¿no? Y en una parte de exactamente por donde vivo, antes, hace unos 5 años, era considerado un punto muy violento porque eran situaciones de picaderos, de venta de drogas, no había iluminación adecuada, ¿no? Y estas situaciones de la comunidad permeaban a que se pudiesen suscitar más actos violentos, ¿no? Pero yo no lo consideraba así, porque pues yo aquí vivo, ¿no? Aquí los vecinos me conocen. ¿Cuál es el problema? Pero realmente después, cuando fue a indagar esta parte de la declaratoria de alerta, me di cuenta que mi municipio en el que yo vivo es parte de esa declaratoria, ¿no? Y te vas a ver las cifras y a veces dices, no, pues un ejemplo muy claro que les puedo decir que no necesariamente tiene que ver con la violencia hacia la mujer, pero a unas cuadras de mi casa hace tiempo secuestraron y asesinaron a una persona. Y a veces esto de no tener las redes de apoyo, no comunicarte con los vecinos, porque pues tenemos diferentes actividades, ¿no? Y después enterarte de estos sucesos, dices, oye,
O sea, tengo que estar más en contacto con los demás porque tal vez yo pude haber visto algo y pude haber alertado de alguna situación y protegerme, no solo a mí, sino a mi comunidad, ¿no? Entonces, es la comunidad, la familia, los vecinos pueden ser una red de apoyo que te puede ayudar a prevenir situaciones de violencia, ¿no? Y eso vamos a verlo un poquito más adelante también. Así es, la Secretaría de las Mujeres menciona sus actividades, pero desconoces los datos. Sí, son 40 municipios que se encuentran en la alerta de género. Parte de la información que les voy a mandar es precisamente que ustedes conozcan, ¿no?, estos municipios y que podamos también hacer acciones referente a ello. No solo desde el ámbito de donde nos encontramos como de manera servidor público o servidora pública, sino desde las actividades que, como yo les comentaba, ¿no? Igual compartir más con los vecinos, ¿no? Porque una de las cosas también que he visibilizado mucho es que hay gritos, hay golpes, ¿no? Y nos quedamos callados, ¿no? Y podemos tener nosotros una aportación para evitar una situación que posiblemente en este momento son gritos, pero tal vez puede escalar a un feminicidio, ¿no? Y también ser consciente un poquito de esas circunstancias. No les digo que yo soy totalmente consciente, sigo en el proceso, como todos, y es importante, ¿no?, ir considerando esas situaciones. Entonces, esas son las modalidades. Y ahora vamos a ver esto lo retomé tanto del diagnóstico de presunto maltrato infanto-juvenil y voy a presentarles otro que habla acerca del protocolo del modelo integrado de intervención psicológica para situaciones de violencia. Y es lo que yo les comentaba. Hay ámbitos en los que se puede ir visibilizando las situaciones de violencia. Pueden ser desde situaciones individuales, de relaciones familiares, o bien en el ámbito comunitario o en lo social. Entonces, este modelo ecológico va desde ver esas características, ¿no? Que hay violencias que están sustentadas por lo que nosotros llamamos como normal para nuestra comunidad y que no deberían de ser normalizadas, ¿no? Lo ideal es que vayamos sensibilizándonos en estos aspectos y ver que hay conductas que no... 50% de... ¡Oh! ¡Ay, puta madre! Tenía que entrar donde... Ahí se nos abrió un micro. Sí. José. Ay, cerró el micro. Ok. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían, así desde ver este aspecto y este diagrama, visualizar cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas violencias que tal vez pasamos desapercibidas en lo social, en lo comunitario, en las relaciones familiares o en lo individual. Tal vez nos iríamos de lo macro y después a lo micro para no entrar en controversias. Porque al fin y al cabo así va el modelo, ¿no?, ecológico, de lo macro a lo micro. Yo, por ejemplo, les decía ahorita, ¿no?, esto de no socializar, ¿no?, y cada quien en su rollo, termina, ¿no?, como en no adherirte con tu comunidad y dejar pasar muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles situaciones tal vez en la sociedad o en lo comunitario pudiésemos visualizar que tal vez en otro tiempo no visualizábamos como ejercicios de violencia y hoy tal vez sí? Ay, ok. Les voy a presentar otra imagen que tal vez nos va a clarificar un poquito más este aspecto. Si nos vamos en la sociedad, desde el modelo ecológico de los factores asociados a la violencia contra las mujeres, dice que una es las ideas acerca del ejercicio de poder y de la obediencia. Las actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. Otra puede ser las creencias y valores culturales acerca de las mujeres, los hombres, los niños y la familia, y los conceptos de roles familiares, derechos y responsabilidades. Según estos 4 enunciados, ¿ustedes podrían visualizar alguna de estas situaciones de violencia?
Pues pienso en los estereotipos de género que se viven a nivel social y que de pronto oprimen, ¿no? Como pues a las personas, a las niñas, a los niños, a los adolescentes que quieren cortarse el cabello de cierta manera, o mujeres que quieren usar un accesorio particular en la vestimenta y desde el momento que tienen que dudar, no sé, y esto lo usa una mujer, pues ya hay un ejercicio de violencia social, aunque nadie lo esté recalcando, pues ya hay una idea de un ejercicio de poder ya instalado, ¿no? Exacto. Y creo que eso hace referencia también, Karino, cuando menciona la violencia estructural e institucional, ¿no? Cada una de las instituciones está formada por personas. Estas personas están permeadas por las creencias culturales, estos estereotipos que vamos formando, ¿no? De acuerdo a la cultura, de acuerdo a la forma en que nosotros visualizamos las relaciones, desde las relaciones familiares, las relaciones de pareja, lo que vamos visualizando y pues para nosotros se va haciendo común. Aleida también comenta, creo que es muy común la violencia hacia las mujeres en la calle, los chiflidos, los piropos. Fíjate que respecto a esto, estábamos trabajando una actividad en algún momento y decíamos, ¿qué tan fácil se nos hace a veces introducirnos al espacio personal de otro? Ahorita con esta modalidad virtual, ¿no? Algunos nos conectamos desde nuestros cuartos, desde nuestras salas, desde a veces hasta del baño, de donde agarre mejor la señal, ¿no? A veces andamos buscando la donde agarre mejor la señal. Y entre estas partes de decir, bueno, ¿cuál es tu espacio personal y cuál es el que yo me permito, hasta dónde yo me permito acercar? Yo les decía a algunas personas, digo, esta pandemia vino y esta situación social vino a decirnos, ¿cuál es la distancia personal? ¿No? Susana distancia, decían por ahí, ¿no? Entonces, si es 1 metro y medio, 2 metros, eso es lo que puedo yo acercarme, y si quiero acercarme más, debería de preguntar, ¿no? Si me permites acercarme más. Y viene el ejemplo que comentaban, ¿no? Alguien decía, pues bueno, yo no le estoy diciendo, yo no me le estoy acercando, no le estoy toqueteando o no lo estoy toqueteando, pero sí me permito decirle qué guapo estás, qué guapo estás, chiflarle y entre otras cosas, ¿no? Entonces, si no te lo piden, ¿no? O si no tienen una reacción aprobatoria, o si alguien decía, bueno, pues se rió, me dio chance, ¿no? Pues no, tal vez es que no sabe cómo manejar la situación y poner un alto, porque culturalmente también nos ha afectado esta parte y su forma de reaccionar al no sé cómo poner un alto, tal vez es riendo, ¿no? Entonces también entra, ¿no? Esta parte de la violencia que culturalmente se nos ha permitido como decías, Juan, de estos estereotipos, ¿no? Que se vienen instaurando. Que el poder, ¿quién lo tiene? Tal, tal. Y entonces debajo de él está tal, 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 tal. Entonces la organización familiar es hombre, mujer, niños, ¿no? Y entonces al quien le va peor y al quien se le limitan más sus derechos porque está chiquito y no entiende, muchas veces son a los menores, ¿no? Pero es importante también ir concientizando que los conceptos tanto de roles, familias, derechos y responsabilidades debemos de conocerlos. Y al conocerlos también nos invita, ¿no? A respetar nuestros propios derechos y ejercerlos y respetar los derechos de los otros y permitirles ejercerlos. Cuando nos vamos también a este modelo ecológico de la comunidad y las instituciones, veíamos también la legitimidad de las instituciones de violencia, los modelos violentos, que son medios de comunicación, la tolerancia y legitimidad social de la violencia de los hombres, que era un poco también de lo que platicábamos, la carencia de legislación adecuada. Y ahorita les comentaba, está la legislación y cada cierto tiempo se van haciendo ajustes
ella, a esas legislaciones. Algunos artículos se derogan y a otras son adaptadas, ¿no? Para los contextos que estamos viviendo. Pero también existen factores de riesgo que lo vimos, ¿no? En este tiempo de aislamiento para situaciones de violencia. Y uno de los factores de riesgo es precisamente que estuvimos encerrados, eso aumentó el estrés, hubo situaciones en las que muchas personas quedaron sin empleo, y muchas veces por no saber manejar y controlar estas situaciones, incluso por no podernos o permitirnos como hombres y como mujeres admitir que no sabemos qué hacer y cómo hacerlo, llegamos, ¿no?, al consumo de sustancias, que también es un detonante de situaciones violentas. Y en la situación familiar y de las relaciones, pues están estos factores, ¿no? De que si hay patrones instaurados en la familia, en el hogar, de quién debe de tener la autoridad, como hombre, como mujer, cómo debes de comportarte, pues los adherimos a cada uno a sus estructuras de comportamiento y vamos ejercitando ellas en todos los ámbitos donde nos desenvolvamos. Y en la manera individual, habla también de este historial que tenemos de haber vivido violencia, pero es importante también recalcar, ¿no? Y algo que se trabaja mucho en esta parte de la visibilización de las violencias y de estos ejercicios, que aún con el historial que tenga la persona, o que tenga yo, o que tengas tú, eso no justifica que tú hagas un ejercicio de violencia. Tú tienes que ser responsable de lo que tú estás haciendo. Y a veces se considera que por ser un patrón y por haber vivido estas situaciones, automáticamente tienes que ejercer violencia si fuiste víctima de violencia, y no necesariamente es así. Ha cambiado también un poquito estos esquemas de pensamiento y estas estructuras que nos decían eso, que nos decían que una persona que fue víctima de violencia o va a estar siempre, entre comillas, en círculos violentos, o bien se va a volver una persona que ejerce actos de violencia. Hacen referencia, perdón, en lo individual, en el aprendizaje de la resolución de problemas o de violencia en los conflictos, el autoritarismo en la familia, la baja autoestima y el consumo frecuente de alcohol. Anteriormente en estas dinámicas podíamos ver que sí hay una relación entre el consumo de sustancias, pero no necesariamente eso es lo que detona los actos violentos como tal, ¿no? Sí hay una relación, pero no el consumo de sustancias es el que detona, sino ya hay muchos factores que están relacionados con estas circunstancias. ¿Ustedes creen que por estar viendo o visualizando estas situaciones de violencia, en este caso ahorita con las mujeres, se ha dejado de visibilizar otros tipos de violencia para otros grupos que tienen estas características, como veíamos, ¿no?, de vulnerabilidad por desplazamiento, por otras cosas? ¿Se ha dejado de visibilizar estos tipos de violencia también a nivel cultural? ¿Qué opinan ustedes? No, no sé, o sea, si entendí bien la pregunta, es así como que por prestarle atención a la violencia contra la mujer, ¿se ha desatendido la atención de la violencia a otros grupos? ¿Algo así? No, yo creo que al contrario, que gracias al acercamiento, a la exploración de lo que origina la violencia contra las mujeres, se han tocado otras fibras. O sea, los feminismos cuestionan cuestiones, valga la redundancia, políticas, económicas. Sí. Mira. Un ratito, mi mamá. Y yo creo que es catapulta muchas veces de cuestionarte un poquito las estructuras de poder que te rodean, ¿no? Estés en donde estés. No, yo creo que sí es común ese argumento, pero es como
como aparte de que bastante ignorante, bastante injusto. Es bien importante que muchas de las cosas que nosotros hoy y estos cambios sociales que se han ejercido y este cambio de políticas públicas no solo han impactado por este ejercicio que han hecho las mujeres por visibilizar las situaciones que ellas presentan, sino por esta capacidad también de al visibilizar, no solo ver las situaciones que ellas viven, sino visibilizar las que hay en todo el contexto de alrededor y precisamente ese modelo ecológico, ¿no? De no solo es yo por ser mujer, sino toda la estructura que lleva a estas situaciones y estos ejercicios de violencia. Así es. Vamos a continuar. Si me permites, creo que también aquí hay algo importante que mirar, que es la interseccionalidad. Y que justo, o sea, no solamente es por ser mujer, sino hay muchas identidades que habitamos las personas que nos pueden estar poniendo en posiciones de inequidad, ¿no? En estas plataformas desde el poder hegemónico, y que a su vez no es lo mismo ser una mujer blanca con doctorado y dinero que ser una mujer afrodescendiente o una mujer añosa con alguna discapacidad. Entonces creo que pues justo mirar solamente como cuestiones específicas nos pueden dar como un punto también de seguir excluyendo las otras identidades que podemos habitar como personas, y que hablar también de interseccionalidad nos permite pues tener un panorama más amplio desde un modelo ecológico de qué es lo que socialmente se está estableciendo. Por ejemplo, ahorita que hacías la pregunta, como la sociedad y las ideas, algo que no se visibiliza como violencia y que lo tenemos presente todos los días, son los comerciales, las canciones, las series, las películas que están fomentando como estas inequidades en diferentes ámbitos, ¿no? Un comercial que veamos, ahorita prendemos la tele, sale un comercial que se dedique a un producto de limpieza, pues principalmente los estereotipos que se marcan ahí de imágenes de mujeres blancas, felices de atender y de felices de limpiar la casa, pues es parte de una violencia social macro, que incluso no es nombrada muchas veces como violencia. Así es, Moni, gracias. Y eso precisamente hace referencia en este modelo ecológico de estos modelos violentos de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces van permeándonos y son, las campañas publicitarias van a niveles que llaman tu atención en color, en audio, o sea, te estimulan todos los sentidos para que de una u otra forma entre ese mensaje. Algunos consideran estas partes de mensajes subliminales, pero realmente tienen que ver con esto, ¿no? Que hemos dejado o hemos dado por hecho que estos sistemas o estas formas de aprendizaje o estas formas de presentarnos, el deber ser de hombre, de mujer y los roles que cada uno debe desempeñar, pues se vayan perpetuando, se dice, ¿no? Entonces es importante también esta aportación que tú nos haces, Mónica. Muchas gracias. Ahora quiero que visualicemos también esta frase y podamos conectarlo con todo lo que hemos estado viendo. La violencia se vive y aprende en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la familia. Y de repente, ¿qué nos hace pensar esto? Si yo corto la frase, porque muchas veces tratamos de solo visualizar lo que es tal vez protector para nosotros, o consideramos que no trastoca todo lo que soy y cómo me comporto, ¿no? Y mis creencias y mis deberes, podría fragmentar, ¿no? Esa frase y decir, la violencia se vive, pero yo no. Pero en mi ambiente no, como yo les decía hace rato, ¿no? Aquí en mi municipio no pasa, ¿no? En mi casa no pasa. Si no lo escucho, no sucede, ¿no? Si lo ignoro, no importa. Y de repente
es eso, ¿no? Visibilizar que la violencia se vive, se aprende en todos los ámbitos. Y cuando nosotros excluimos cosas o dejamos pasar cosas, también estamos siendo en cierto grado partícipes de actos violentos, ¿no? Porque la omisión de la omisión del conocimiento, la omisión del el decir y el darle a conocer a otros, ¿no? Estos derechos, estas libertades que puede ejercer, también son parte, ¿no? De aislar y en cierto punto de discriminar, ¿no? Porque mientras yo como persona esté bien, tal vez no me importa el resto. Entonces es importante ir retomando esta parte. Y visualizando en esta parte del quehacer, como las y los psicólogos, no sé si haya otro perfil también aquí en las y los integrantes de esta actividad. ¿Cómo creen que todo esto que hemos visto hasta este momento nos puede impactar, ya sea de manera profesional o de manera personal? Si solo estamos viendo consideraciones básicas. Con respecto en particular al ejercicio de la psicología. Tanto de la psicología como de nuestro ejercicio personal sin la etiqueta del psicólogo-psicóloga. Okay. Bueno, yo me quedé pensando en esto de la psicóloga o el psicólogo porque sin duda es una profesión de mucho poder, no económico, definitivamente, pero tan es así que el auge de estas prácticas pues paracientíficas, sin ninguna metodología, yo creo que aspiran un poquito a eso, como a poseer un poder que nos suponen a las psicólogas y los psicólogos, o sea, para cambiar la vida de una persona con una frase, para pintar el día de otro color, no sé. Y sí, o sea, en la clínica sobre todo uno se da cuenta de todo el poder que implica este, este trabajo. Es más, o sea, tienes un título y una cédula de psicólogo y puedes decir cualquier cosa, pues. ¿No? Aunque no o sea, aunque no tenga ningún sustento, es que lo dice la psicóloga, o lo dijo el psicólogo. Entonces, es un trabajo bien difícil, por eso es bien importante nuestro proceso terapéutico personal, porque pues si no uno se agarra de ahí y empieza a ejercer ese poder, a impregnar, a imponer ideas en sus consultantes, y es bien delicado. O sea, me imagino que en otros perfiles pasa, pues, ¿no? La diferencia es que aquí trabajamos con personas y con la esencia de las personas y es bien delicado, o sea, es mucho poder. Sí, y precisamente la importancia de recalcar esto, Juan, de no podemos actuar en el desconocimiento. Yo le decía a una persona hace no mucho, llega el momento en el que tú tienes que valorar si estás trabajando o si quieres trabajar con situaciones de violencia, si piensas que lo puedes hacer desde el conocimiento que tienes de la licenciatura o necesitas muchísimo más, ¿no? Y el muchísimo más no solo se refiere a los 8,000 cursos que puedas tomar, sino al trabajo personal, ¿no? Como tú bien mencionabas, nuestra práctica es de escuchar diferentes tipos de situaciones, pero también de saber cuál es tu límite, ¿no? En tu ejercicio profesional. Y que tú, como trabajas con tu persona y muchas veces tu persona sí permea la forma en la cual tú llevas tu labor, porque indudablemente lo hace. ¿Por qué? Porque está trabajando con tu misma persona. Es identificar qué cosas en nuestro trabajo como psicólogos y como psicólogas, en nuestra vida personal está afectando para trabajar con él o con la otra, ¿no? Tal vez esta parte de mis creencias personales en las situaciones de violencia dice que sí, definitivamente el hombre
o el que tenga más poder económico es el que va a ejercer la autoridad y el poder en una familia. Y cuando llegue una persona a decirme que se quiere separar con su cónyuge y quiere la patria potestad de los hijos, le voy a decir no, porque él tiene, ¿no? O sea, tal vez, ¿no? Va a llegar a permear tanto de decir, no, tranquila, mira, estás bien. Y esa es una de las cosas que con el perfil que nosotros tenemos y el trabajar con estas situaciones no nos podemos permitir. Debemos conocer los derechos de cada una de las personas. Debemos de saber que en cierta situación nosotros no tenemos la capacidad para decir esto y esto y esto debes de hacer, sino que tú le das la información, que la información como tal ya lo empodera o la empodera para tomar sus decisiones, ¿no? Y no poder estar nosotros influyendo en ello. Aquí nos hacen un comentario y dice, el aceptar, visibilizar y hacernos responsables de nuestras violencias es el primer paso para generar un cambio significativo en nuestro aspecto personal, que se reflejará en nuestro ejercicio profesional. Así es, ¿no? Todos los que trabajamos con personas y con las creencias de las personas debemos trabajar primero también con nosotros mismos para poder no permear de esas circunstancias a otros, sino hacerlo desde la manera más objetiva posible. Entonces, vamos a seguir por aquí. Ok. Entonces, viendo todo ello, sí, Moni. Moni hace un comentario aquí en el chat, dice, no hay que olvidar que en muchos casos la ciencia también es patriarcal. La ciencia, la historia, la política, ¿no? O sea, todas las, todo es permeado hasta cierto grado de quién lo escribe y quién tiene el poder para escribir, ¿no? Veíamos circunstancias de mujeres que han tenido desarrollos científicos que se les ha adjudicado a hombres, ¿no? Entonces sí, es claro que no hay que olvidar que cada una de estas circunstancias también están delimitadas, ¿no? Por el que está ejerciendo el poder en ese momento, ¿no? La legislación en ese momento y la forma de pensar que ellos tienen impregna todo lo demás. Así es, la religión, la política, así es. Entonces, regresando a esta parte del nivel individual, ¿qué vamos a identificar en ese nivel individual? Los factores biológicos y la historia personal que influyen en el comportamiento del individuo. Se centra su atención en las características del individuo que pueden aumentar la probabilidad de ser víctima o ser el que ejerza actos de violencia. Eso es en lo individual. Si vamos a lo relacional, dice que se indaga el modo en cómo algunas relaciones sociales cercanas, amigos, pareja, familia, aumentan el riesgo de convertirnos en personas violentas o que nosotros cometamos ciertos actos violentos o que nos ponga también en la circunstancia de ser objetos de esos actos violentos. Entonces también hay que indagar. Cuando nosotros trabajamos con situaciones y con casos de violencia, debemos de identificar cuáles son estas creencias que sustentan a la persona con las relaciones que los tienen con estas relaciones, ¿no? Sociales que tal vez son parte de lo que permite que él o ella siga en esta situación o en este proceso de violencia. Hemos visto muchas veces, yo estoy seguro que también ustedes han escuchado casos, tal vez no de manera directa, pero sí tal vez de oídas, podríamos decir, en las que las familias son las mismas, ¿no? Que dicen, tú tienes que aguantar, ¿cómo vas a dejar a los hijos, a las hijas, sin padre, sin madre? ¿Cómo vas a tú ser capaz de esto o de aquello, ¿no? Entonces, de repente es muy importante ver que las relaciones sociales pueden ser nuestra red de apoyo o muchas veces pueden ser propiciantes de que la persona
o las personas vivan situaciones de violencia a veces a una mayor escala. Recordando que la violencia es violencia y toda la violencia impacta. Muchas veces en la legislación podemos hoy ver que tal vez por la gravedad, que retomo un poquito el comentario que nos decían anteriormente, vamos a ver una urgencia médica. Si la situación que se presenta está poniendo en riesgo su integridad física, es lo primero que se tiene que atender. Si después de ello ya está estable, entraríamos ya con una situación en la que podamos estabilizar sus emociones, trabajar con él respecto o con ella respecto a las secuelas de esa situación de violencia o esos actos violentos. Si la situación es que lo primordial es que esté en riesgo su vida y tenemos que favorecer que esté en un refugio, en un resguardo, ya sea para mujeres con sus hijos, ya sea solo para los hijos, porque no hay figuras paternas o relaciones familiares de apoyo que los tengan en un lugar seguro, pues habría que evaluar todas esas circunstancias, ¿no? Y también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es evaluar la situación de riesgo inminente que puede presentar la persona. En el nivel comunitario se examina el contexto de la comunidad en el que se están inscritas estas relaciones sociales, como son escuela, trabajo o recreación. Y lo que veíamos anteriormente, ¿no? A veces las instituciones donde se presentan otro tipo de violencias que podríamos decir como son el acoso y el hostigamiento, muchas veces 5, 4, 3, 2. Hacen invisible, ¿no? Estos actos violentos y los permiten y los dejan pasar. Y es importante el enunciarlos. Aquí nos comenta Liz. Dice, romantizamos la violencia, justificamos la violencia a través de la educación. Te violento por tu bien. Híjole, es bien importante considerar, ¿no? Que precisamente la educación o la formación a veces la empezamos desde ahí, ¿no? Desde nuestros vínculos cercanos, que en este caso son el hogar o los hogares. Y hemos visto que muchas de las cosas de nuestra comunidad o de las circunstancias en las que la comunidad en este momento se encuentra son precisamente resultado de esos procesos de aprendizaje en los que vinculamos de una manera inadecuada el amor, la protección con el te amo, te quiero y es por tu bien, cuando realmente es desde el adulto muchas veces, es lo que yo digo, como yo digo, porque la autoridad la tengo yo, ¿no? Entonces es importante reconocer que muchas veces cuando se presentan situaciones de violencia, actos violentos hacia menores, una parte de la estructura del menor es que él tiene derecho de hacer conmigo lo que quiera. Obviamente el niño no lo verbaliza, la niña no lo verbaliza de esa forma, pero se ha podido visibilizar en casos clínicos estas circunstancias, ¿no? De que es un ejercicio de poder el que primero se instaura, ¿no? En el menor o la menor para poder hacer ese tipo de ejercicios de violencia. Entonces sí, a veces se justifica muchas veces. Y volviendo al nivel comunitario, busca identificar las características que en estos ambientes generan violencia, ya sea tanto las personas que son objeto de la violencia o bien los que cometen estos actos violentos. Y en el nivel social, que también veíamos y examinábamos, se examinan estos factores sociales más generales que determinan las tasas de violencia. Por ejemplo, en este periodo que vivimos de confinamiento, ahorita estamos en otro tipo de semaforización, perdón, pero esto hizo evidente, ¿no? La alza de que los factores sociales y estas tasas de violencia aumentan cuando no hay una sociabilidad, ¿no? No solo entre los miembros de los hogares, sino también con otros. Entonces, como tal, las relaciones sociales a veces son protectoras para estas situaciones de violencia, para no
estar inmersos en este tipo de condiciones o de situaciones. Y en estos niveles sociales se incluyen también factores que crean el clima de aceptación de la violencia que ya veíamos, los que reducen las inhibiciones contra ella. Es decir, como yo les comentaba, bueno, si grita aquel, si grita aquella, si se rompe la vajilla, o sea, no es en mi casa, no hay problema, ¿no? Y después, 2 semanas después, está en el periódico que fue asesinado o asesinada a 2 balazos en su hogar, ¿no? Entonces, de repente hay cosas que como sociedad somos corresponsables del cuidado, ¿no? De nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Algunos podrían diferir de ello. Esto aclaro que también es una percepción muy personal de que sí somos corresponsables de lo que pasa con los que estamos a nuestro alrededor o los que están a nuestro alrededor. Y en los factores más generales se encuentran pues estas normas culturales que veíamos, ¿no? Hay lugares, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en este tipo de encuestas que veían precisamente la dinámica de las relaciones en los hogares y veíamos que parte de esta violentación de los derechos de la mujer en la salud reproductiva era porque en esta comunidad se tiene la creencia de que a más hijos, mejores servicios. Entonces vamos a tener muchos hijos para que crezca la comunidad y vengan a dejar servicios, bienes y demás cosas, ¿no? Entonces, a veces se violenta un derecho por querer adquirir otros. Y estas partes son de estas normas culturales. Y las normas que asignan la prioridad de la patria potestad en el eje, precisamente encima del bienestar de los hijos. Es bien importante el comentario que yo les hacía hace rato, ¿no? De repente, por cómo nosotros estamos configurados, puede llegar a nuestro caso alguien que nos dice, ¿sabes qué? Necesito una evaluación de las condiciones de mis hijos, de mis hijas, porque voy a enfrentar esta situación legal y necesito saber el estado, ¿no? De ellos. Y que tal vez te llamen a ti para hacer un peritaje en una situación de guardia custodia. Es bien delicado esta circunstancia. Precisamente por eso, porque lo que se debe de poner como bien máximo es el bienestar del menor o de la menor. O incluso de, de la persona que se encuentra en vulnerabilidad, ya sea por edad, por enfermedad, ¿no? No solamente los hijos e hijas. Y las normas que refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas, que es lo que veíamos también en esta parte de la patria potestad. Y las normas que respaldan el uso de la fuerza policíaca ejercida con los ciudadanos. Bueno, voy a pausar aquí, voy a ver unos comentarios, creo que tenemos más comentarios por aquí. Dice Humberto, eso lo vio en programas de hace 8 años en el Seguro Popular de las Comunidades. Fíjate, Humberto, que no es tan antiguo, digámoslo así, o tan lejano en el tiempo de los 8 años, estas situaciones que podemos ver culturales, porque yo te puedo decir que en mi experiencia ha sido en tiempo menor a ello, ¿no? Y podemos visualizar que es parte, ¿no? de esta construcción social, de estos principios que se maneja como cultura de las comunidades o de algunas comunidades, y es complicado trabajar en estas comunidades para desenraizar estas creencias. Es importante que podamos también, ¿no? Adherirnos a conocer también esas formas de pensar y desde el entendimiento de las formas de pensar, porque recordemos que, yo lo puedo decir por mí, yo puedo ir, pero yo voy sobre ciertas circunstancias, ¿no? Y puedo ir y decir, bueno, hago una encuesta o hago un estudio, pero este estudio va a estar permeado en cierto grado por donde yo estoy parada. Yo voy a observar. Y el de yo voy a ir a observar y a determinar cuáles son las variables y cuáles son las circunstancias que viven, también ya va, sí, visibilizado
impregnado de las propias creencias que este observador va a establecer, ¿no? Entonces, no está muy alejado hace 8 años, hace 2, te puedo decir que todavía siguen estas situaciones y tal vez todavía sigan por algún tiempo, pero pues estaremos trabajando para ser parte, ¿no? Un granito de arena para estos cambios que necesita la sociedad. Ahora sí, les voy a presentar una imagen que hace referencia precisamente a estos indicadores, que muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en el ámbito, no podemos ver claramente a veces, ¿no? Estas circunstancias. No directamente te va a llegar una persona que vive situaciones de violencia, sea un menor, sea una mujer, sea un hombre, sea un anciano. Naturalmente, bueno, no, mentira, no es la palabra correcta la que quiero decir, sino no lo va a hacer con tanta facilidad decirte que está viviendo estas situaciones. Y estos son algunos indicadores de si está sufriendo algunos de estos tipos de violencia. Estos los manejamos desde el modelo integrado de atención para visualizar ellos. Entonces, estas situaciones de abandono se pueden visualizar con menores de edad, ¿no? Los signos y síntomas físicos y psicológicos debidos al incumplimiento de las obligaciones de quienes lo sufren y quienes están obligados a su cuidado y protección. Y esto lo podemos establecer no solo para menores, sino las personas con algún tipo de discapacidad o situaciones de personas mayores. La alimentación, la higiene, el control de los cuidados rutinarios, la atención emocional, el desarrollo psicológico, las necesidades médicas atendidas de forma tardía o no atendidas. Entonces, de repente nos pueden llegar personas mayores o infantes, infantas, en las que dices, pues está desnutrido. Y eso lo puede ver más fácil un médico, ¿no? Por todos los signos y síntomas que debe de presentar de acuerdo a lo que ellos manejan, ¿no? O de repente te puede llegar, en alguna ocasión me pasó, un niño que para la edad cronológica que él tenía, ya tenía control de esfínteres, pero llega porque hubo una regresión, ¿no? En ese desarrollo. Entonces se empezó a tener ecopresis, enuresis, y decían, pues te lo traigo para que me digas qué tiene, porque... Y esos son indicios, pues precisamente es algo que él ya podía controlar en su momento. Y esto, el niño tal vez inmediatamente no te va a decir, sí, es que esto y esto y esto pasa en mi casa, porque el trabajo con niños es diferente, ¿no? Se trabaja un poquito en más con terapia de juego, con otras circunstancias que naturalmente o dentro de la currícula psicológica básica de nuestra formación no nos los dan. Tenemos que buscar instruirnos en esas herramientas para poder trabajar con niños, ¿no? Muchas veces las conductas de irritación, de que el niño tiene problemas en la escuela, pueden estar hablando de una situación de violencia de diferente tipo en casa, o de las diferentes que hemos visto. Entonces, muchas veces podemos visualizar eso como una conducta inmediata que hay que tratar, pero realmente hay un trasfondo allá de violencia. Referente a la violencia física, pues las demoras en los tratamientos y en las lesiones, signos como hematomas, laceraciones. Hay algunas que no domino aquí, pero las vamos a estar investigando también. La equimosis, no estoy específicamente a qué se refiere, ahorita no recuerdo, pero después se las paso. Fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumas oculares, ¿no? Y algunas otras lesiones que a veces pueden estar directamente relacionadas o incluso las lesiones durante el embarazo, ¿no? Y dentro de las normas que nosotros veíamos, que están relacionadas y que debemos de tener consideración precisamente es para la atención de mujeres, porque las características de una mujer en el momento que está embarazada las pueden poner en riesgo de estar viviendo situaciones de violencia, tanto ella como para el producto. Entonces es importante ello, además de considerar también las situaciones de aborto y síndrome crónico de
intestino irritable. Algunas de estas que pueden estar relacionadas con la violencia física, ¿no? Y que pueden ser indicadores que tal vez no inmediatamente los visualizamos, pero sí hay que estar atentos a esas posibilidades. Y en el caso de violencia sexual, podemos ver el embarazo en niñas, en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, hemorragias. Aquí entra también esta parte que les comentaba, la defecación y micciones dolorosas, dolor abdominal, ¿no? Entre otras circunstancias que podemos ir visualizando, ¿no? Que pueden estar relacionadas directamente con la violencia sexual. Y en el caso de la violencia psicológica, que generalmente nosotros atendemos más, porque a veces la violencia física y sexual van visibilizadas más en el ambiente médico como tal, en las psicológicas podemos ver circunstancias como la baja autoestima, el cansancio, la fatiga, problemas de memoria, de concentración, distorsiones del pensamiento, dolor de cabeza crónico, ¿no? Que dejan de interesarle estas actividades que le interesaban anteriormente, el miedo, la desesperación, a veces en los niños los terrores nocturnos, ¿no? Yo les decía, la enuresis, ecopresis, ¿no? En diferentes horas del día y a veces se potencializa más en un horario específico. Eso también nos puede dar algún indicativo. Recuerdos perturbadores, que aquí tiene que ver con también con el estrés postraumático que pueden presentar, ¿no? En situaciones de violencia. La hipervigilancia, estado de alerta, depresiones, trastornos del sueño y algunos otros trastornos de ansiedad e incluso con ideaciones suicidas. Aquí quiero detenerme un poquito y preguntarles, referente a lo que veíamos de la norma oficial mexicana, ¿ustedes creen que se aplica solamente para los que estamos en el servicio público o para todos los que nos desempeñamos o nos sustentamos con una formación académica, ya sea la licenciatura en psicología, ¿no? La licenciatura en medicina, que es cirugía, me parece? ¿Ustedes creen que estas normas se aplican nada más para los que están en el ejercicio público o para quiénes se aplicaría? Pausa y les... Perdón, Juan, estoy aquí leyendo que ya me aclararon este punto. Y Sui, de los equimosis, que son los moretones. Muy amable, gracias. Y nos dice que en lo público y en lo privado. Te escuchamos, Juan. Sí, lo mismo que Isui. Gracias. Así es. Entonces, hay que estar atentos también porque dice la ley, no me crean, dice la ley que aunque no conozcamos la legislación, eso no quiere decir que no estamos sujetos a ella. Entonces, la ignorancia de la legislación no nos va a eximir de una repercusión administrativa o legal si llegase el caso de que suceda. Entonces, esos serían algunos de los indicadores que podrían estar visualizando que hay alguna situación o práctica de violencia. Ahora, el anterior, el aviso al Ministerio Público, este es un formato general que viene en el modelo integrado. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la norma? Que estamos nosotros como prestadores de servicios, ya sea públicos o privados, dar este aviso al Ministerio Público. Recordemos que es bien importante y es una de las cosas que a veces se choca, ¿no? En esta acción profesional, de que un aviso al Ministerio Público como tal no es una denuncia. La denuncia la ejecuta la persona que vivió la situación de violencia. Entonces, es solamente un aviso como para también dejar un esquema en el que ya hubo un acto, ¿no? Ya hubo un suceso y esta es independientemente si fue una violencia que fue de tipo sexual, fue física
o son secuelas psicológicas de violencia. Esta sí se realiza independientemente de ello y de la temporalidad. Obviamente, cuando hay una temporalidad en la cual se considera que está en riesgo su vida, esas anotaciones se tienen que hacer para que el que vaya a verificar de parte del Ministerio Público la situación tenga las consideraciones necesarias para también salvaguardar la vida de la persona. Y esto se los puedo decir también, no referente al aviso, sino también cuando nosotros conocemos de estas situaciones. Es importante conocer cuál es la situación, cuáles son sus redes de apoyo y si no, alguna de nuestras acciones puede vulnerar la seguridad de él o la usuaria que se acerque a informarnos de esta situación. Entonces es bien importante esta parte. ¿Y qué pasa cuando los que están haciendo estas evaluaciones no tienen un título o una cédula? Para los que están a veces psicólogos en pasantía, ¿no? En servicio social. Para los que están en salud, en este caso, los firma el médico, ¿no? O ya buscamos canales para que llegue al Ministerio Público, que sí llegue esta notificación y que tal vez no con ello pongamos nos pongamos en riesgo también como servidores públicos, como veíamos anteriormente, ¿no? Que hay situaciones en las que se nos puede poner en riesgo por dar estas situaciones o avisos. Hay etapas. Es importante conocer que hay circunstancias y etapas en las que se puede presentar estas emergencias psicológicas cuando estamos trabajando con situaciones de violencia. Este modelo integrado nos dice que la primera es la reacción emocional de impacto, que incluye la descarga emocional, los llantos, los gritos, los lamentos, parálisis, no sé, el shock inmediato. Ahora, ¿por qué es importante que dentro de la atención psicológica y la atención médica que se recibe, sí haya un acompañamiento de un trabajador social, trabajadora social o de un psicólogo o psicóloga? Precisamente porque todo el proceso que puede llevar la persona, que ya sea el menor o cuál fuese el caso, ya trae un impacto emocional que tenemos que trabajar primeramente en estabilizarlo y poderle explicar la situación que va a pasar por proceso. Es decir, si vivió una situación de una violencia sexual y se le está atendiendo en un hospital, se le tiene que explicar cuál va a ser el procedimiento, cómo lo va a hacer, quién le va a acompañar. Idealmente tiene que ser una médico, pero en el caso de que sea un médico tiene que estar acompañado por alguien para que esta situación, como lo dice la ley, no genere una revictimización. Ahora, ¿por qué es importante? Y ahorita lo voy a retocar de manera rápida, porque sí me van a comer los tiempos. Lo que nosotros ponemos en nuestro expediente, porque yo les decía que nuestro expediente va a evidenciar la situación que tiene él o la paciente, la usuaria o el usuario, porque eso nos los pueden requerir para estas situaciones legales posteriores, en dado caso que la persona decida hacer un proceso legal, que es su derecho. Y ella está en el derecho de decidir ejercerlo o no, porque recordemos que sus procesos o el proceso individual es diferente con cada persona. Algunos no están en ese momento con la fortaleza necesaria, tanto física como emocional, para pasar todo el proceso.
Un momentito, por favor, me comenta Diana que se apagó su computadora, pero ya regresa. Vale, gracias. También nos tenemos que respaldar con un consentimiento, aparte de tu consentimiento informado, con una carta de que tú le diste toda esa información y que ya queda en él el ejercicio de su derecho a la denuncia o no. No sé si con esto contestaría yo tu pregunta. Ya si se tuviese que buscar otras situaciones, a veces fuera de las instancias nos apoyamos con asociaciones civiles, ¿no? Pero sobre todo para el trabajo de volver a la estabilidad medianamente, tanto emocional como física del menor o la menor en ese caso, si así fuese. Porque esa es una de las limitaciones que a veces nos encontramos entre las instituciones, que pues nuestro ejercicio no puede ir a veces más allá porque sale de nuestro control, ¿no? Sí, en ese caso no me competiría, como parte de lo que te comento de las limitaciones, no me competiría como decirte cuál es el procedimiento, pero a manera general, hasta donde yo tengo conocimiento,
ellos sí tendrían que seguir, porque ellos tienen que hacer el derecho que mencionábamos al principio de salvaguardar la integridad primordial del menor. Entonces, sí tendría que entrar ahí tanto CIPINA como Prodenau, pero ese protocolo específico no lo domino, no lo conozco. Tendría que yo verificar y poderte responder en un tiempo posterior, que me den exactamente el protocolo. Y precisamente ese es uno de los quehaceres que a nosotros nos toca. Si nosotros trabajamos con menores, tendríamos que ir a conocer esos protocolos que utilizan, ¿no? Para poder explicarle a nuestro usuario o nuestra usuaria cuál va a ser el protocolo al que se va a enfrentar, ¿no? En el caso de cuando llegan situaciones a los servicios especializados de los servicios de salud de Oaxaca, ellos tienen contacto con las fiscalías y saben este protocolo específico porque ellos dan ese seguimiento, ¿no? Desde el puesto y función que yo en este momento tengo, no podría, pero lo investigamos y como no, a rato también les dejo mi correo electrónico y mi teléfono para dar seguimiento si tuviésemos que hacerlo, porque para eso estamos, para apoyarnos entre todos. Ok, entonces me quedé antes de que me sacara mi computadora, que no me fue fiel en este momento, en esta parte de los periodos de las emergencias psicológicas. Entonces, la primera dice que es la reacción emocional. Cuando ya trabajamos sobre esta trabajo emocional y el impacto inmediato que tuvo sobre la persona y se minimizó, se le explica el protocolo que va a seguir y se hace como el seguimiento dependiendo de en qué circunstancia haya llegado al servicio que nosotros prestamos. En la segunda, la negación y el bloqueo del impacto, pues obviamente le digo, son parte de estas situaciones emocionales que puede presentar, entonces a veces entran en crisis, a veces presentan estas primeras situaciones o a veces dicen por esta parte del impacto emocional que no existe, lo bloquean y es importante también que conozcamos que cuando llegan a un servicio médico, lo primero que van a querer preservar son todas esas evidencias físicas de esa agresión sexual en este caso, para preservar todo ello y tener las evidencias en dado caso de que fuese ya un suceso, que se convirtiera en un suceso legal, ¿no? Pero nosotros como psicología tendríamos que acompañar en este proceso y respetar el proceso también del paciente, ¿no? Nosotros no podemos obligarle a decir, sí, sabes que ya vas aquí, 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 y te acompaño, ¿no? Pero casi, casi lo empujamos, no, porque nosotros estaríamos cayendo en la revictimización y en no respetar el proceso también de la persona. En el tercer punto dice que es la intrusión, que se caracteriza por la invasión de los pensamientos, imágenes que permiten la posibilidad de encontrar en un sentido la experiencia, ¿no? O sea, pasó esto, fue esta situación, pero la resignificación, digamos, del evento en una medida primaria. En la cuarta es la penetración, que se identifica y se expresan ya las emociones, los sentimientos, perdón, los pensamientos e imágenes de la experiencia como tal de la crisis. Ahí lo más importante es el dominio cognitivo. Es importante considerar que cuando fue un impacto, por ejemplo, en esta situación de agresión sexual, hay muchos eventos que tratan, así como también pasa con los que viven situaciones de secuestro, que precisamente por una protección de la identidad y preservar la integridad de la persona, hay muchos datos o muchas situaciones que se van perdiendo. Entonces, por eso aquí hace la caracterización de la importancia del dominio cognitivo, en el sentido de la explicación, ¿no?, de los sucesos pasados. Y aquí también pueden entrar los grupos de autoayuda y de reflexión para el apoyo en las etapas subsecuentes. Y la quinta considera que en esta emergencia psicológica es la consumación, que les permite la integración de la experiencia. Cuando hablamos de restauración o de restauración o reintegración de las situaciones posteriores al daño, es precisamente que buscamos integrar todas las situaciones que haya vivido, en este caso la mujer,
y que ella pueda reconocer y que pueda nuevamente recobrar en alguna parte el equilibrio que perdió por este suceso. Muchas veces no lo va a recuperar de manera total, por decirlo de alguna manera, porque las secuelas muchas veces van por años en situaciones de violencia y dependiendo también la circunstancia de fragilidad que haya tenido en la integración de su persona en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces por eso hay casos en los que se llega a denunciar años después, ¿no? De que ya pasó su proceso y puede verbalizarlo sin que sienta que se puede perder, ¿no? Si lo podemos llamar así, en ese proceso. Entonces, esos son los de la emergencia. Y de ahí les decía que el modelo operativo tiene que ver con esas situaciones de la prevención, la atención y rehabilitación.